San Juan 7:12. Vamos a tomar un poquito el tema, con el tema número 2, ¿verdad? A continuación, ¿quién es Jesús? Estábamos hablando que Jesús había ido a la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? O las casitas, como dice la hermana, las casitas, ¿verdad? Que esa era la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Entonces, tomando un poco, veíamos que el Señor Jesús sigue enseñando a esta multitud, pero en esta ocasión, la multitud es la que lo está buscando, como siempre hacían, ¿verdad? Pero en esta ocasión no para decir, danos de comer, sino ¿para qué cree que lo buscaban? Para, como decimos en México, para ver si realmente qué iba a decir el Señor Jesús. Dice que el Señor Jesús, usted leyendo, entró a esta fiesta en secreto, como, ¿verdad? Pero a la media fiesta, a la mitad de la fiesta, dice que el Señor Jesús empezó a enseñar. Y si vemos que aquí siempre, ¿verdad?, los hermanos, ¿verdad?, si usted le lee un poquito arriba, pues lamentablemente no estaban sabiendo quién era en realidad Jesús. O más bien dicho, eran incrédulos sus mismos hermanos, fíjese. Entonces Jesús dice que también subió, en secreto, dice en esta escritura, ¿verdad? Pero que aún los mismos judíos lo estaban buscando, fíjese. Y decían entre muchos de ellos, ¿verdad?, ¿dónde está aquel? Fíjese. ¿Y por qué lo buscaban? Para decirle, y murmuraban un murmullo entre ellos diciendo, entre la multitud. ¿Se acuerdan que decían entre ellos, será bueno o será malo este hombre? Y empezó a haber una división entre estos hombres pensantes. Pero acuérdense que también estaban los maestros de la ley, los sacerdotes, ¿verdad? Siempre estos hombres estaban ya, si vimos del capítulo 3 de Juan, ellos estaban buscándole ya cómo ponerle una trampa, ya buscaban matarle, dice, desde ese tiempo ya. Fíjese, leyendo lo que estábamos aquí, pues vamos a llegar casi a lo que es la crucifixión. Y muchos de ellos, de los judíos, decían, este hombre es un embustero. ¿Se acuerdan que estábamos leyendo? Que decían, está engañando al pueblo, porque está enseñando de lo suyo. Dice, véanlo, está sanando hombres, mujeres y hombres en día de reposo. Fíjese. Pero ninguno de los judíos, ¿verdad?, o de los que estaban ahí, querían hablar abiertamente. ¿Por causa de qué? Del miedo. Fíjese, ¿nos haremos seguidores de él o no? ¿Andaremos con él o no? Híjole, había una división entre ellos, fíjese. Muchos de ellos decían, este hombre es un farsante, este hombre es un falso, fíjese. Fíjese, Jesús, ¿verdad? Vemos aquí, el Señor quería, de una manera discreta, fíjese, el Señor, ¿verdad?, no quería llamar la atención en ese día, fíjese, puesto que en Jerusalén había una forma pública ahí y no quería llamar la atención, fíjese, y más en una ciudad, ¿verdad?, como era Jerusalén, ¿verdad? Pero vemos, dice, vamos a leer y a tomar ahí, dice el Juan 7:12, y había un gran murmullo acerca de entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo, fíjese. Sé que algunos decían, me cae bien, me simpatiza, ¿verdad?, se ve que es un buen hombre, fíjese, ¿verdad?, tiene buenos sentimientos, ¿verdad? Pero unos decían, es un engañador. O sea, la gente estaba indecisa, estaba confundida. ¿Sabes qué, hermanos? Que en los tiempos de hoy, a veces muchos cristianos en la iglesia están igual, ¿verdad? Están igual, se sienten, dice, mira, no sé si me estarán predicando la verdad, no sé si me están enseñando al Jesús de la Biblia,
¿verdad? Pero pues me siento bien. Estoy chévere aquí. La verdad que eso ya no me incumbe a mí si me predican o no la verdad. Cada quien va a tomar su pago. Hermano, usted y yo tenemos que tomar una decisión. Una firme decisión de seguir a Jesús tal como es y como está escrito en la Biblia. Porque no es que te parezca bonito si te están predicando algo chévere y si a lo mejor me están engañando, pero pues sigue viniendo gente, se llena aquí. Y aparentan hacer que viven en amor, que todo está bien. Y mire, estamos haciendo como los hombres estos religiosos. Aparentaban cumplir la ley y no lo estaban haciendo. Jesús mismo le dijo: ustedes mismos quebrantan la ley. Muchos piensan que están viviendo la palabra y dicen: pues estamos en abundancia, estamos viviendo una época donde el Señor es bueno con nosotros, ¿verdad? Muchos en sus predicaciones de este año 2000 va a ser próspero, dice, va a ser efectivo, se va a hacer decláralo, hermano, que vas a tener una prosperidad este año. ¿No te dicen, hermano, afírmese este año, niéguese a usted mismo, deje de vivir ya en su carnalidad, venga cada día a los servicios, busque de Dios cada día, cambie de su forma de vivir cada día con la palabra de Dios? Nadie nos dice eso, hermanos. ¿Por qué? Porque se quieren congraciar. ¿Sabes que Jesús en ningún momento se quiso congraciar con nadie? Aquí el Señor Jesús va a empezar a hablar de la palabra y los judíos empiezan a alborotar nuevamente diciendo: este hombre, ¿de dónde tomó estudios? Porque sí, muchos se están preguntando: Luis, ¿de dónde agarró el apostolado? Dice que ni es apostolado, soy siervo de Jesucristo. O muchos dicen: ¿de dónde agarró el de pastor? ¿Quién lo puso? ¿Por qué está ahí puesto? ¿Verdad? Y dice: si ni estudió una escuela, si no fue un seminario, ¿verdad? No tiene un título. Pero estamos aprendiendo de la palabra de Dios, y donde sabemos que Dios mismo nos llamó. No fue el hombre, fue Dios. Y cuando tú sabes que te llamó Dios, tú sabes que tienes una responsabilidad de enseñar al pueblo de Dios conforme a la escritura de Dios. O sea, hermanos, el ser pastor no es porque yo me quise poner, porque la hermana me puso, porque el hermano me puso, o porque le caí bien a un hermano y dijo: ve y ábrete una obra. No. Si siendo el mismo Señor Jesús lo estaban cuestionando que fuera el Hijo de Dios. Y no me voy a comparar con el Señor Jesús porque Él es grande. Pero en muchas ocasiones así pasan. Muchos por verte joven dudan de que Dios te ha llamado. ¿Y quién lo pondría? ¿Verdad? ¿Será o no será verdadero este hermano? Mire, hermano, yo lo que he oído dicen: ¿serán verdaderos o no verdaderos los de esta iglesia? Perdón, ¿qué doctrina enseñarán? ¿Qué enseñanzas enseñarán? Eso quiere decir doctrina. ¿Cuál será su doctrina? ¿De dónde proviene? Proviene, déjenme decirles, de la escritura de Dios. La enseñanza que nos demanda la escritura, que dice que el evangelio, ¿de quién es, hermanos? De Jesucristo. La enseñanza es de Dios a través de su palabra, hermanos. ¿Creemos en el Espíritu Santo? Creemos en el Espíritu Santo. ¿Creemos en la venida del Señor Jesús? Creemos en la venida del Señor Jesús. ¿Creemos en Dios? ¿Creemos en Jehová? Sí. ¿Creemos en sanidades? Sí. ¿Verdad? ¿Creemos en lenguas? Claro que sí, hermanos. Pero si usted se da cuenta, en la Biblia todo lleva un orden. Todo lleva un orden en la palabra del Señor. Aún se nos dice que, ¿verdad?, si hay alguno entre nosotros que habla en lenguas, al menos que hable uno o dos, ¿verdad?
Pero eso el Señor se lo da, ¿verdad? Y también si usted se lo pide, se lo da. No vamos a pedir todos aquí, bueno, queremos hablar todos en lenguas y al rato no vamos a entender nada. Si apuradamente me están entendiendo en español, ahora imagínense en lenguas, ¿verdad? Entonces, porque déjeme decirle, hay lenguas humanas como también hay lenguas angelicales, dice la Escritura, fíjese, ¿eh? Entonces es muy importante ahí, ya veremos eso más adelante, pero es muy importante tomar esto, que el Señor Jesús estaba hablando en su propio idioma, le estaba hablando a esta gente que aún lo buscaban, murmuraban entre ellos para ver de qué hablaba el Señor Jesús, fíjese. Estaba habiendo un alboroto, mucha gente estaba hablando de él, y es por eso que los sacerdotes se empezaron a juntar a decir, ¿por qué están hablando de este hombre? Muchos decían, Jesús es un buen hombre. Otros decían, nada que ver, es un embustero. O cuando digo embustero, decían, es un engañador, ¿verdad? La gente estaba confundida. ¿Sabe por qué se confundía? Porque le tenían temor a los líderes judíos, a los líderes religiosos, fíjese. El temor del hombre es que pondrá lazo, y lo dice bien Proverbios 29:25, hermano, si lo apunta. Dice, si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa, pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Ve ahí, hermanos. En este tiempo hay enseñanzas bíblicas, o le puedo decir supuestamente bíblicas, ¿no? Que se toman 2 versículos, 3 versículos, a manera que se vaya acomodando al mensaje y le empiezan a meter ideas propias. Usted sabe que la Biblia no es para interpretación personal, hermano. El Señor Jesús fue claro, y eso lo debemos reconocer todos. Usted y yo venimos a hacer la voluntad también de Dios. En la iglesia usted no hace su santa voluntad, porque déjeme decirle que es triste oír que en cada iglesia, diferentes iglesias, los ministros se enojan porque no hacen lo que ellos quieren. A mí me toca, mire, hermanos, muchos van a decir, es que usted, hermanos, que yo no estuve en otra iglesia más que en esta es la segunda iglesia en donde he estado. Y usted le tocaba, hermanos, trabajar, algunos querían trabajar, otros no, otros querían hacer lo que ellos querían. Desde un principio, ¿verdad?, nosotros queremos trabajar siempre a base de las Escrituras. ¿Saben qué? Nos dijeron, trabajen como está y se ha enseñado aquí en esta iglesia. Por eso le estoy leyendo el Proverbio 29, hermanos. Si mi miedo, mi temor es contra el hombre o la gente, ¿sabes qué? Estoy cayendo en una trampa. Porque me estoy engañando a mí mismo, porque estoy congraciándome con el que me está diciendo y con las demás personas. Y hoy en día te voy a decir, y no es que nosotros somos rebeldes, salimos de una iglesia, a lo mejor nos pueden tachar de esa manera. En ningún momento hicimos algo indebido. Así, lo único que hicimos, ¿sabes qué fue? Predicar la palabra. Y eso se lo puedo decir a todo que quiere y venga a enfrentarme, o decirle a la hermana, al hermano, a los que están aquí. En ningún momento nos hemos escondido, ni me he ido a otro estado. Si el Señor no me ha mandado a otro estado, porque me entiende, nos ha puesto en este lugar, ¿verdad? Pero si al mismo Señor lo estaban cuestionando, ¿quién es este hombre? Si al mismo Señor Jesús le decía, ¿será correcta su enseñanza? ¿Será verdadera su enseñanza?
¿Será realmente lo que dice ser? Hermanos, muchos en iglesias cristianas, me comentaba un hermano, un joven me decía, es que hermano, es que también en la iglesia de nosotros, pues si no hacen algo, no quieren hacer lo que quieren, se enojan. Por eso, ¿y dónde está la disciplina? Es que hermano, usted no porque sepa tocar o porque usted dice yo no me voy a congregar, pero sé tocar, pero puedo tocar un día. No, hermano. Usted tiene que prepararse, consagrarse primeramente para Dios. Si usted sabe tocar, pues qué bendecido. Pero ¿sabe qué? Primero, llénese de la palabra, del conocimiento de Dios. Porque aquí tampoco estamos buscando artistas, ni músicos. Si para eso pues vas y buscas allá afuera. Así de fácil. Aquí estamos por voluntad propia y porque queremos servir a Dios. Fíjense lo que dice. Por eso, hermanos, no podemos, si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Mire, cuando estaba yo leyendo este versículo, dije, gracias, Señor. Gracias. Estando en la Biblia, ¿no? Y fíjese, gracias, Señor. Porque si usted, hermano, usted se quiere congraciar con la gente, le hace caso más a la gente, está cayendo en una trampa. Pero si su confianza está en Dios, dice que tú y yo estamos fuera de peligro. ¿Cómo la ves? Y esta gente, ¿ya? Los mismos judíos lo estaban buscando en día de fiesta. Acuérdense, los judíos mismos, los líderes estaban buscándole matar a Jesús por sanar a un paralítico, ¿verdad? Porque además también había afirmado que Dios era su Padre, fíjese. Y sabe, los que le estaban buscando ahora mismo eran esos líderes. Estaban buscando, siguiendo, ¿verdad? Y su deseo era siempre acabar con Jesús, fíjese. Es claro que las autoridades judías, o sea, estos hombres ya empezaban a maquinar su muerte, hermanos, fíjense. Empezaban a procurar ya hacer su muerte. Buscaban de una u otra manera cómo tenían que ponerle una trampa, fíjense. Fíjense. Es claro que Jesús no era que les empatizaba a todos, fíjense, hermanos. Podemos ver tan claro que esta multitud está dividida. Unos decían, Él es bueno, otros decían, Él es malo, ¿verdad? Otros decían, es un profeta, incluso otros decían, el Cristo de Dios, que dijo que iba a venir, fíjense. Mientras que otros decían, es un impostor, es un falso profeta, es un blasfemo. Imagínense lo que le estaban diciendo a Jesús. Yo cuando estaba leyendo esto dije, bueno, ¿qué más quiere? Hermanos, cuando tú te dedicas a predicar la palabra de Dios, ¿te tachan de qué? Porque como te dije, ¿verdad? En el año del 75 al 80 hubo un movimiento que se llamó la Nueva Era, que entró en la iglesia. Hubo muchas formas de empezar a trabajar con las iglesias, donde se desató prosperidad, había mentalmente a trabajar con la gente, metafísica, todo extrasensorial, o sea, todo que tocaras, que sintieras, todo positivamente, hermanos.
como diciendo, cada año será mejor para la iglesia, vendrán años de prosperidad, de abundancia, y no quiero decir que no, claro, pero sabes que cuando la palabra de Dios se refiere, vendrán años de abundancia en nuestro tiempo, en que vendrán años de que el Señor va a derramar de su palabra, está derramando de su espíritu, sigue derramando de su espíritu sobre nuestras vidas. Pero cuando decimos que sigue derramando de ese espíritu, que nos va a dar la fuerza para continuar caminando en este camino, que cada día se va a poner más duro, más difícil. No es que cuando dice el Señor va a derramar de su espíritu y va a hacer cosas grandes, hermano, no las va a hacer grandes en alguien que es flojo en no estudiar, en no meditar la palabra, en no buscar de Dios y que nomás esté sentado en su casa. Eso no va a ser así. El Señor a cada uno de nosotros nos demanda. Todos, todos, nos incluimos todos. El de enseñar, el de buscar al Señor. No podemos decir también nosotros, bueno, pues sí, pues me cae bien el hermano como predica, pero hasta ahí, ¿verdad? O muchos te pueden decir, te están predicando la verdad ahí donde vas, te están enseñando correctamente. Bueno, hermanos, yo sí les puedo aclarar algo. Yo no he traído ni un libro, yo no he traído ninguna otra cosa que no sea la palabra, y usted siempre lo ha verificado con la escritura. Si usted me ve ahorita muy moderno usando la tecnología, pero es la Biblia, ¿verdad? No, y que muchos dicen, ay, que está usando otra traducción, que está usando, ¿sabes? A veces todas las traducciones son buenas. Por eso te digo, hay un paralelismo, tú las comparas con, es lo mismo. Más que te enseña, te da gráficamente mejor la descripción para que me entiendas, hermano. Muchos lo hemos, a mí, como te digo, me gusta la traducción en lenguaje actual, como lo explica la traducción viviente. Dios habla hoy, palabra de Dios para todos. O sea, que expresa que es la palabra de Dios. Pero en sí no te estoy dando algo, vean, como te dije. El Señor fue claro en sus enseñanzas. El Señor nunca enseñó algo extrasensorial, muévete por los sentidos, no, dice, deposita tu confianza en mí. Tienes que confiar en mí cada día, fíjese. O sea, el carácter de Cristo debe estar en tu vida, mi hermano, fíjate. Acuérdense que tuvieron que buscar gente falsa para poder arrestar a Cristo, gente que te estaba testificando en contra de él, ¿verdad? Le pagaron a soldados romanos para que testificaran que se robaron del cuerpo de Cristo. Entonces, todo eso, la gente hoy en día, por eso llegamos a una época donde la gente hoy en día, déjame decirte, y te pregunta, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la religión que a mí me conviene? Fíjese cómo te dice. Predicándole a unos jóvenes les decía, mira, tu vida debe de empezar por un arrepentimiento. Y me dice, ¿arrepentirme de qué? De tu forma de vivir. Yo les dije a ellos, ¿quién de ustedes no ha mentido? Y se quedaron mirándose entre todos. Porque si alguien se manifiesta, su primera manifestación del ser humano apartado de Dios es la mentira. Y eso es lo que aborrece Dios. Los labios dicen mentirosos. Dios nos invita a ser sinceros cada día, a que entremos con esa libertad de expresar que hemos fallado, pero queremos cambiar todas esas cosas. Jesús nunca vino a engañar a un pueblo, ¿verdad? Ni a enseñarle cosas elocuentes. Vamos a ver en el 13, dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Fíjese, hermanos. O sea, nadie se atrevía a decir nada, ¿verdad? ¿Por miedo a quién? A los judíos, a los jefes, ¿verdad? 14. Durante las fiestas Jesús entró en el templo y empezó a enseñar. 15.
Los jefes judíos estaban asombrados y decían entre ellos: ¿cómo es que éste sabe tantas cosas si nunca ha estudiado? Fíjese, hermano. Tampoco implica es que de que, mire, esto entró en la nueva era también. Cuando me refiero a nueva era, o sea que te decían: voy a orar por ti y vas a recibir el Espíritu, ¿ya? Porque lo vieron de que decía. Pero si leemos Hechos, ¿por qué Pablo les dijo a estos hombres: no han recibido el Espíritu? No, porque habían oído solamente hasta el mensaje de Juan el Bautista. Por eso leamos, hermanos. Entonces Pablo llegó, impuso las manos, dijo: ahora reciban el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos bien hasta ahí. Igual en los Hechos, y llega Pedro y ora, y ahí vemos que fue el día en que se derramó el Espíritu Santo, en un día de festivo de las festividades de los judíos, que es el día del Pentecostés, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿cómo usted y yo sabemos que hemos recibido el Espíritu? Porque hemos creído en ¿quién? En Jesús. Jesús, ¿verdad?, dice que Él nos ha dado de su Espíritu. Y para darnos un nuevo Espíritu tuvimos que nacer ¿de qué cree? De nuevo. O sea, arrepentirnos de nuestra forma de vivir, de nuestros malos caminos que íbamos caminando. Es ahí donde hay una confusión y donde hay un pleito constantemente. Es que yo acepté a Cristo confesándolo con mi labio, como dice Romanos 10:9. Típico versículo para enseñar. Que si confesares con tu boca que el Señor Jesús, ¿qué dice? Que el Señor Jesús es el Señor, ¿ya?, serás salvo, porque con la boca se confiesa, más con el corazón, ¿qué? Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Gracias, hermano. Exactamente. Leamos Romanos 10:9, ¿verdad?, para estar seguros, ¿verdad? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para condenación. Amén. La hermana tiene más memoria que yo. Ella es más buena en eso. Pero vamos a verlo, Romanos 10:9. Mejor, más seguro, más marrado se los leo en la escritura, ¿no? Porque me puedo yo fallar. Dice Romanos 10:9 y 10, dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice ahí? Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está. ¿Y qué te dicen? Haz una confesión. ¿Has creído? Dicen: pues sí, ok, ya creíste. Porque piensan que creer es ya creer así. Toda la gente cree en algo, hermanos. ¿Cierto o no? Antes de venir yo a Cristo, yo creía en ciertos dioses paganos. Y hasta los traía en mi cartera, los traía yo colgados y toda esa clase. Me acuerdo que traía yo un cuernito. ¿Sabe lo que significa traer un cuernito? Abundancia, fertilidad. Cálmate, pues si yo estaba joven. Imagínense, ¿no? Y hasta crucifijos y todo eso. Y creía yo en algo. Yo digo: de esto me protege, de esto me va a librar de los peligros. Pero hermanos, ya leímos: solo los que confían en Dios nos libra de los peligros. ¿Ya? Imagínense, ya está agarrando, ¿verdad? Mi esposa sabe de qué le hablo. Imagínense. Entonces, y la gente cree en algo. Y más si llegamos con esto. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque todo entró en, por eso investigué, en nueva era, o sea, un poder modernismo, entiéndame usted esto, hermano, como haciéndole las cosas más accesibles, más fáciles. Es decir, que el camino de Dios, el camino de Cristo, es que tú te niegues a tu vida, a tu forma de vivir, y muchas veces a lujos que tenías antes, hermano. El evangelio, en ningún predicador que he visto en la Biblia predica en que va a ser millonario,
en que ya por cuestión de segundos ya le va a caer la palabra y va a ser un sabio, ¿no? Es de buscar a Dios constantemente. Y eso requiere su esfuerzo, requiere el negarte a ti mismo, hermanos. Entonces, este versículo de los Romanos que agarraron, ¿ya? Si usted lo lee desde el principio, Pablo está hablando del pueblo de Israel. Por eso se lo dejo de tarea para que lo lea, ¿ya? Que siempre, ¿a quién se le predicó primero siempre? Al pueblo judío, al pueblo de Israel. Pablo se encargó de predicarle a los judíos, pero también fue enviado a los gentiles. Fíjese. Y el mismo Pablo habla del testimonio que el Señor hizo en su vida, fíjese, y de cómo Cristo, fíjese, es la justicia, es el cual en Él hay la salvación, fíjese. Por eso digo, es bien importante leer todos los versículos como va describiendo aquí, hermanos. Fíjese, porque si agarramos ciertos versículos nada más, entonces al rato no vamos a saber o por qué lo dijo o por cuál fue el motivo. Fíjese, si usted lo lee desde el 8, vean esta traducción, dice Romanos 10:9. Más bien, la Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que le traemos y que debemos confiar en Dios. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de su corazón que Dios los resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará, dice. La Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios. Y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. Fíjese. Entonces, está hablándoles aquí Pablo, ¿ya?, cómo todos pueden ser salvos. Y cuando dice, reconózcalo con su boca. O sea, usted y yo vamos a proclamar ¿qué? El Evangelio de Cristo, hermanos. Vamos a dar testimonio de lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas. De dónde nos sacó Cristo, hermanos. Por eso los judíos veían, ¿de dónde salió este? Realmente, ¿quién es este hombre? Fíjese. Los mismos judíos estaban asombrados de la enseñanza. ¿De quién? De Cristo. Fíjese. La gente se estaba admirando de su doctrina, porque hablaba como quien tiene autoridad, dice Marcos 1:22, fíjese. Dice la escritura, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, Juan 7:46, fíjese. Sin embargo, los líderes judíos empezaron a cuestionar sus enseñanzas, porque él, dice, nunca estudió en una escuela rabínica. Fíjese. O sea, que si no tenía su enseñanza de él, ¿qué dice? Era falso. ¿Te suena algo parecido, hermanos? Que si tú no tienes tal enseñanza, ¿eres qué? Falso, dice. Hermanos, tenemos el manual de Dios, que es la Biblia. Por eso la gente cuando viene dice, pues aquí no hay movimiento, dice. Y muchos dicen, aquí no se mueve el espíritu, porque para ellos moverse en el espíritu es estar y... Hermanos, eso tú lo aprendiste a lo mejor allá en tu país, en otra iglesia, ¿verdad?
Es como decir a aquellos que, hermano, ustedes no usan velo, ¿por qué? Hermano, usted se siente bien con velo, úselo. A mí no me quita nada. Traiga su velo si usted se siente mejor, ¿verdad? Pero déjame decirte que con velo o sin velo eres salva, hermano, porque has creído en Jesucristo. Pero muchos pastores religiosos nos salimos tanto del tema de Cristo, de su palabra, de su doctrina, de su enseñanza, de su evangelio, y nos ponemos a enseñar. Y usted lo ve en el YouTube, en donde quiera, que si la mujer tiene derecho a predicar en la iglesia, que si la mujer se tiene que vestir decentemente, eso ya lo sabemos. Que si la mujer tiene que pintarse, que porque la mujer anda pintada con las uñas, que porque se pinta de tal manera, ¿ah? Que los hombres porque vienen con el pelo largo, ¿ah? No porque es falta de aseo, yo pienso, ¿ah? Incluso, vea, los judíos traen el pelo largo, ¿ah? Y no es porque sean falta de eso, no, es que esa es su costumbre, hermanos. ¿Usted ha visto a un judío, ¿verdad?, barbón, sí o no? Porque esa es como son más, ¿cómo se puede decir? Que me fue la palabra. Eso los hace sentir más como, se me fue la palabra, ahorita que regrese, ¿verdad? Pero entonces usted piensa y dice, ¿por qué no se rasuran? ¿Verdad? ¿Por qué no se rasuran? Se rasuran como usted o como yo, ¿verdad? Y si cortaditos el pelo. Porque esa es su enseñanza, esa es su tradición, hermano. Entonces, hermano, usted no se puede poner a decir, ay, es que ¿por qué ahí no se mueven de esa manera? ¿Por qué no predican así? ¿O por qué? A mí nadie me tiene que venir a decir, ¿por qué usted no está predicando? El Señor, tenemos la Biblia y Él nos va enseñando Él como Él quiere. Gracias a Dios que llevamos una secuencia. Porque te imaginas que hoy te predico del infierno, mañana de la salvación, pasado mañana del arrebatamiento, y tú no sabes ni qué onda. Todo tiene su momento, ¿no? Todo, ¿por qué quererlo a veces rapidito hacerlo? Fíjense. Entonces ellos decían, ¿de dónde en verdad aprendió? Fíjense. Entonces los judíos empezaron a decir, está promoviendo sus propias ideas, sino también quiere conseguir fama y honra para sí mismo. Fíjese. Ellos pensaban eso, ¿no?, de Jesús. ¿Cuál era lo contrario? Él vino a dar a conocer a quién? Al Padre, dice la Escritura. A dar a conocer el amor de Dios manifestado a través de Jesucristo. Les dijo, la salvación ha llegado hoy. Miren, hermanos, no lo entendieron. Jesús viene, ¿saben? Muchos hoy en día no se están ni preparando para la venida de Cristo. Muchos de hoy en día no se están preparando para la venida de Cristo, porque aún ya dejaron de creer, están en doble pensamiento también. Elías le dijo al pueblo, si estás, ¿verdad?, en un doble ánimo, ir en pos de Dios o en pos del Dios de Baal. Muchos cristianos están hoy en día así. Me predican que viene y no ha venido. Preparar el camino, hermanos. Prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Fíjese. El Señor empezó, acuérdense, a sanar en día de reposo, y esto los judíos lo interpretaron como una transgresión a la ley. Fíjese, ¿eh? Los judíos no les importó que si eran sanados o no, ellos estaban aferrados a sus leyes, ¿verdad?, a sus tradiciones, a sus excusas aún. Ellos mismos, más adelante el Señor les demuestra que ellos mismos transgreden la ley también. Fíjense. Los judíos creían que el nacimiento del Mesías sería misterioso y sobrenatural, fíjense. Por esa razón descartaban cada día que Jesús fuera el Mesías. Y más si sabían cómo hemos venido, que le dijeron, pero si tu papá es José, tu mamá es María, ¿cómo tú te puedes semejar a ser igual a Dios? Fíjense, estaban enojados por sus leyes, sus costumbres. Incluso dice la Escritura que ellos estaban acusándole a Jesús de haber nacido de fornicación. Fíjense, hermanos. Está en Juan 8:41, si usted lo busca. Vean, ellos no creían que había nacido de una virgen, virginalmente su nacimiento, fíjense. Y más cuando Jesús afirma que había venido del Padre y como hombre había nacido en Belén, anunciado por los profetas desde siglos antes. Mateo 2, 4, 6. De 2 al 4, fíjese. Mateo 2, del 4 al 6. Fíjese. Estamos viendo aquí, hermanos, que nosotros también, fíjese, debemos ser, ¿verdad?, precavidos a la predicación del Evangelio de Cristo. No todos, ¿verdad?, reciben abiertamente el Evangelio, ¿verdad? No todos están, ahora sí como decimos, en sus 5 sentidos. Hay gente que usted le predica y es movida por su curiosidad y dice, voy a ir a ver a tu iglesia, ¿qué hacen ahí? ¿Verdad? ¿Usted ha oído eso? Voy a ver cómo es que están haciendo ustedes ahí. O estas llegan a venir y ¿sabes qué? No toman una decisión. Mientras otras, sí, ¿verdad?, han abierto su corazón y de verdad han creído en Jesús. Fíjense, en esto todo hay, ¿verdad? Como lo estamos viendo aquí. ¿Qué estaban viendo? Jesús es bueno. Otros decían, bueno. Ahí es lo mismo. O sea, mira, llegué a un restaurante y le digo a los muchachos, me empiezan a preguntar, dicen, oye, ¿tú por qué no tomas? Todo donde voy siempre preguntan, ¿por qué no tomas? O vienes crudo y todo eso. Y cuando les digo, yo no tomo, de seguro has de ir a la iglesia correctamente, y allá te lo prohíben. No lo prohíbe el Señor. No, lo que dice que es bueno para nosotros, que dice que es malo para nosotros. En eso de repente sale uno atrás y me dice, ustedes, dice, son unos embusteros, me dice. Digo, ¿perdón? Me dice, sí, dice, ustedes son unos embusteros, ¿verdad? Fíjese lo que va con la predicación. Dice, ¿sabes qué? Fui a una iglesia cristiana, dice, y cuando iba yo una semana, el pastor de ahí me pidió la ofrenda, dice. Y yo le dije, ven para acá. Y estaban los demás muchachos. Y usted piensa
que yo soy como aquel. No, pero te estoy diciendo porque así la mayoría son todos, me dijo. ¿Sabes qué? Dice, me agarró mi esposa, pero yo iba a golpear a ese porque yo fui con toda mi familia, dice. Fíjese. Y yo le dije, ¿usted no quiere ir a la iglesia con toda su familia? Le dije, porque yo no le voy a pedir dinero, pero lo que Cristo le pido es que usted entregue su corazón. Se agachó el Señor. Y yo le dije, tienes razón a estar enojado. Porque eso no haría Jesús. No te pediría dinero primeramente. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Dios vino a dar su vida por ti para el rescate, que tú y yo no fuéramos al infierno. Pero usted hubiera visto a ese hombre. Y muchos así han sido dañados por dar una clase de evangelio. Y me dice, de verdad, dice, ¿sabes cuánto me pidió? Dice, fíjese, todavía estaba airado. Dice, usted ya está viniendo un tiempo, dice, usted tiene que darme su ofrenda de 500 para arriba. Fíjese, hermano. Y fue en Staten Island. ¿En qué iglesia? No me pregunte, porque tampoco la pregunté. Por eso, hermanos, tú y yo nos dedicamos a predicar la Escritura, la palabra de Dios. Nos van a tomar igual, de embusteros. Pero ¿sabes qué? Sigue predicando como el Señor nos ha enseñado a través de su palabra. A él estaban cuestionando y diciendo, ¿de dónde aprendiste? ¿De dónde aprendimos nosotros, hermano? ¿Qué libro leímos o qué libro más grande? No, de la Biblia. De la Biblia estamos aprendiendo, hermanos. Hay gente que también viene y se muestra indiferente. Hay otros que luchan sus mismas convicciones en las iglesias. Fíjese. Cuando digo hay unos que luchan por defender sus convicciones y se dejan llevar por lo que la mayoría opina. ¿No te ha pasado lo mismo en una iglesia así? Donde te prohíben predicar la palabra de Dios. Yo digo, ¿por qué no la analizan y dicen dónde está lo falso? Esta gente no estaba analizando lo que Jesús estaba diciendo, lo que predicaba, lo que hacía cada día, hermanos. Jesús está demostrándoles la salvación, el amor del Padre hacia ellos, que lo reconocieran como el Salvador, como el Mesías. ¿Por qué cree que le pregunta a Pedro, ¿quién dice que soy yo? ¿Quién piensas que soy yo? ¿Quién crees que soy yo? Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Pues no te lo reveló carne ni sangre, dice. ¿Sino qué? Sino mi Padre que está en los cielos. Tú y yo, nuestra confianza debe de estar en Jesucristo, no en el pastor. Sí, ve al pastor lo que hace, ve lo que si se está dirigiendo como se tiene que dirigir. De verdad, hermanos, que muchos en las iglesias hoy en día, todo lo que opine la mayoría está bien. Y nadie tiene derecho a decir nada. Y para darle gusto al cliente, haz lo que tú quieras en la iglesia. ¿Qué quieres hacer, hermano? Quiero cantar. El que canta le dice, enséñale a cantar. ¿Qué quieres hacer tu hermano? No, pues quiero tocar. Ahí está el instrumento, toca. ¿Para qué? Para que se sientan bien. ¿Por qué no los preparan mejor para el servicio de Dios? ¿Por qué no se preparan para servir a Dios?
¿Y qué quiere decir? Predicador. Aleluya, ven, te voy a orar por ti. ¿Quién dice que da los dones? ¿El pastor? Es el Espíritu de Dios. Y Él los da como Él quiere, a quien quiere, como Él quiere, a su iglesia, hermanos. La gente de ese tiempo se preguntaba, ¿quién será realmente Jesús? ¿Será verdaderamente eso lo que dice? ¿Será el Hijo de Dios? ¿De verdad va a resucitar al tercer día? Muchos lo dudaron, hermanos. ¿De verdad saldrá algo bueno de... de ahí, de la ciudad de Belén? ¿Saldrá algo bueno? Fíjese, donde está Jesús enseñando, hay una controversia, hay una división. Y esto me recuerda en la escritura Lucas 12, 51 al 53, ¿verdad? Dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Fíjese, claro la escritura, Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, pues siempre ha sido del principio, y la nuera contra su suegra, fíjense. Está recitado en la Biblia, fíjense, que tiene que pelear la nuera con la suegra, fíjense. Pero no se refiere a eso, hermanos. A que muchas veces, fíjese, vean lo que dice el Señor, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? No, dice, porque 5 de la familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Por qué, hermanos? Porque cada quien piensa a su manera. 2 dicen pensar estar bien, 3 dicen estar mal. Pero Jesús, ¿por qué es causa de división, hermanos? Jesús es causa de división, dicen muchos. Claro, porque Jesús nos enseña a vivir una vida recta, una vida consagrada. Y los que no quieren vivir una vida recta te dicen, eres un religioso. Yo estoy bien con Dios. A mí Dios me ama como soy, como quiere. Y empieza a haber una división, hermanos. Porque entonces cada quien empieza a caminar su propio camino. Y no es como dice Cristo que tiene que ser. Por eso el hijo dice, yo no quiero servir a Dios. El papá dice con la mujer, ya vas ahí a la iglesia que te engañan, dice. Ya estás yendo ahí y te están engañando, dice. ¿Por qué tienen esa tendencia la gente de que en las iglesias se engañan? Yo también he oído muchos que se han salido lastimados y dicen, me engañaron. Pero digo, no puedes ser engañado si estás leyendo la Biblia también. ¿Qué dijo Jesús cuando le preguntaron sus discípulos? ¿Cuándo será el fin y qué señales habrá del día de tu venida? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Mirad que nadie os engañe. ¿Cómo te están predicando? ¿Te está incomodando tu vida cuando te están predicando? ¿O te estás poniendo bien chévere, bien tranquilo? Ay. Discierne, hermano. Discierne si te están predicando elocuentemente o si te están predicando y te están dando ahí en donde te duele. Porque el que te está dando no es el pastor, es Dios mismo que te está diciendo, levántate, deja de pecar, deja de hacer
deja de engañarte a ti mismo. Es hora de que tomes una decisión, y si de verdad quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. En estos tiempos, déjame decirte, muchos quieren caminar como mejor les parece. El Evangelio de Cristo tiene un precio: negarte a todo lo que hay en este mundo. O sea, a los deseos, a los placeres, a toda la comodidad, mi hermano. Porque si empezamos a hacer eso, tendremos unas mejores vidas en Cristo espiritualmente, hermanos. Ahí le vamos a dejar y vamos a continuar la próxima semana para seguir con este conflicto. ¿De quién era Jesús? Decía. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque de verdad, Señor, que es tan hermoso aprender, Padre amado, Señor, que tú nos vayas enseñando verdaderamente lo que queremos ser, Padre amado, Señor, unos religiosos o unos verdaderos hacedores de tu palabra, Señor. Que de verdad seamos veraces o seamos unos incógnitos, Señor. Padre amado, Señor, la gente cómo nos ve hoy en día cuando le decimos somos cristianos. La gente piensa, Señor, que somos unos engañadores. Pero a mi Jesús le cuestionaron y le decían: este es un falso profeta, este es un embustero, este es un engañador. Cuando él mismo dijo: el que oye mis palabras dijo, mis palabras son vida y son espíritu, y todo aquel que las oye y las hace tiene la vida. Porque aquel que oye y se olvida no se acuerda, dice Santiago. Pero aquel que es hacedor de la palabra empieza a transformar su vida, a cambiar su forma de pensar, su forma de ser, su forma de actuar, y se consagra más para su Señor. Gracias, mi Dios. Porque ¿cómo conoceremos entonces el día de tu venida? Si los discípulos le dijeron: Señor, ¿cuáles son las señales? ¿Cuáles son las cosas que sucederán en aquel día? Esto indica que habrá mucho engaño. Por eso el Señor Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Es por eso que hoy en día la gente se pregunta: ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la religión verdadera? Cristo no es ninguna religión. Cristo es el Salvador. Cristo es el que vino a dar vida. Cristo es el que levanta aún desde los muertos. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es la resurrección y la vida. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre amado, por dar a tu Hijo en rescate de nosotros, que aún no lo merecíamos, y te acordaste de nosotros, mi Dios. Ayúdanos a caminar, Padre amado, e ir en contra de todo este mundo, a ir en contra muchas veces, de los que se dicen llamar hermanos, que nos atacan. Muchos dicen: es que ustedes también atacan. No, el que predica la verdad no tiene por qué estar atacando a nadie. Lo hemos demostrado con la Biblia, Señor. Ábreles el entendimiento, ábreles los ojos. Aquellos, Señor, y aquellos que han querido vivir una vida cómoda, sin decir: no quiero pelear con el hermano, deja lo que crea él, yo estoy bien aquí. Ábreles el entendimiento, Señor. Dale la fuerza, Señor. Que no sean, Señor, que digan: lo que opinen los demás, estamos bien ya. No, Señor.
Ayúdanos, Señor, en estos tiempos tan duros y más difíciles que se van a poner, para que nuestra vida esté firme en Jesucristo. Gracias te damos hoy en esta noche, Señor, que vamos a partir a nuestros hogares. Llévanos con bien, Padre amado, Señor. Gracias por todos los hermanos que se reunieron hoy en esta noche, Señor. Guárdalos, dale la fuerza para que sigan buscando de ti cada día. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.